Cordial saludo. En el anterior video habíamos trabajado nuestro programa para poder realizar una calculadora básica con un menú y habíamos solucionado un problema de variables a través de variables globales. Estas son las que se conocen como variables globales. Y las variables globales entonces básicamente son variables que nosotros podemos utilizar dentro de todo el cuerpo de la clase. Absolutamente en todo el cuerpo de la clase podemos acceder a esas variables. El otro tipo de variables son variables locales, como esta, variables locales, y estas variables entonces solamente tienen, podemos acceder a ella dentro de la estructura de esta función. Si yo me salgo de esa estructura, la variable no puedo, me va a sacar un error, no podré acceder a ella. Bien, pero la idea cuando uno está trabajando con programas robustos, no solamente es trabajar con variables globales, sino trabajar con otro tipo de pensamiento, y ese es el que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. Y para ello, entonces, nosotros vamos a ver acá tengo un archivo en Excel, he digitado unos números 12, 13, 17 y 21. Esto que yo tengo acá, lo vamos acá a sombrear. Eso que yo tengo ahí en amarillo es lo que se conoce como un arreglo. A eso se le conoce como un arreglo o vector. Vamos a escribirle acá, arreglo o vector. Arreglo o vector. Ese arreglo o vector entonces tiene unas posiciones. Esta es la posición 0 del arreglo, 1, 2 y 3. Tiene 4 elementos, pero siempre se inicia en la posición 0. Cuando nosotros comenzamos a cargar un vector, el vector, aunque este por ejemplo es de tamaño 4, este es de tamaño 4, siempre se arranca con la posición 0. Bien, esto a manera de introducción para lo que necesitamos. Lo que vamos a hacer es eliminar estas variables estáticas globales, las vamos a eliminar. Vamos a eliminar esta línea. Y eso quiere decir que aquí ya vamos a tener problemas, porque vea, aquí ya la variable b y la variable c no están reconocidas. Entonces, lo que sucede es que nosotros, dentro de mi función principal, vamos a crear una variable local, o sea que solamente pueda ser utilizada dentro de la función principal, que sea entera, pero que tenga la estructura de un arreglo. ¿Cómo se crean? Estas variables se crean de la siguiente manera. Nosotros le decimos entero. Con estos paréntesis rectangulares estoy diciendo que eso es un vector. Para completar la definición de esto, tengo que decir que eso es un nuevo vector y le voy a dar el tamaño. En este caso, vamos a suponer, yo le puedo colocar 10, 20, 100. Vamos a decir que en este caso, como vamos a recibir dos valores, o sea que el vector no es muy grande, vamos a dejarlo de 4. Van a haber posiciones que no se utilizan, pero eso no pasa nada. Entonces ahí ya queda definida mi variable. Ahora, ¿qué quiere decir? Lo que yo voy a buscar es que cuando la persona digite los números, en el digitar, entonces vaya a la función, los pida, como acá está, y aquí vamos a trabajar también algo nuevo. Vamos a declarar acá el entero b y entero c. Aquí vamos a dejarlas declaradas, pero ya sabemos que solamente tienen influencia dentro. Aquí me faltó algo, eliminé esto. Entonces es entero b, c. Las variables b, c son, listo. Y acá nos está diciendo que posiblemente no es usada. Listo. Pero ¿qué sucede? Si yo voy a digitar los números, los voy a guardar
en estas variables locales, pero tengo que llevarlos, transportarlos a esta función. Entonces voy a dejar esta más pequeña. Entonces de acá tiene que volver y saltar a esta función. Eso lo hacemos a través de un retorno. Entonces le decimos que retorne y ya vamos a ver qué va a retornar. Bien, como lo que va a pedir es dos datos, entonces aquí no vamos a utilizar el void, sino vamos a utilizar un entero, y ese entero es vector. Aquí vamos a cambiar también nuestra estructura y vamos a dejarla como si fuera también un vector, llamémoslo números, y vamos a decir que eso es un nuevo vector entero de 4 o 5 posiciones, no interesa. Entonces aquí vamos a crearlas, vamos a almacenarlas. ¿Dónde la vamos a almacenar? ¿Cómo podemos acceder a un elemento del vector? Entonces, si yo tengo acá la posición 0, se menciona el nombre del arreglo y se utiliza el paréntesis rectangular. Veamos entonces, el primer dato lo vamos a almacenar en la posición 0 y el segundo dato lo vamos a almacenar en la posición 1. O sea, la variable es num de tipo arreglo y es un arreglo entero y aquí lo almacenamos en la posición 1. ¿Qué quiere decir? Acá estoy diciendo esto. La variable que yo digite por teclado me lo va a guardar en la posición 0 y el siguiente me lo va a guardar en la posición 1. Quiere decir que yo puedo guardar una lista de números en ese arreglo. Ahora, como lo que él me va a devolver, aquí estoy diciendo que este método digitar es un método que me retorna aquí. Este método, escribamos acá, este método devuelve valores. ¿Y qué tipo de valores nos va a devolver? Sencillo, un arreglo de enteros. Entonces acá tengo que decirle retorne, devuelva, entonces la variable num y nos la devuelve. Entonces ahí ya no nos está generando error. Ahora tenemos que ir acá a esta función y ¿qué es lo que sucede? En el digitar yo le tengo que decir, como él me está devolviendo un vector, ese vector yo ya lo tengo que es j, entonces acá tengo que decirle, bueno, j hágalo en lo que retorna a digitar. Cuando yo estoy haciendo este igual, estoy diciendo que esta función, ese método digitar me está retornando algo. Ese algo me lo va a guardar en esta variable. ¿Qué es importante acá? Que digitar es entero y la variable j en la cual yo estoy almacenando es una variable entera. Aquí está definida. Tienen que coincidir los tipos de los datos. Si esto es un tipo float, pues este también tiene que ser float. Lo mismo, si es un string, entonces también es un string. Aclaro que no hemos trabajado muchos tipos de datos, pero sí sería importante que ustedes comenzaran a ver qué tipos de datos podemos ir trabajando en Java. Bien, veamos a ver si esto funciona. Si esto funciona, entonces yo le podría decir acá, aquí digita los números, podría antes del break, podría hacerle que mostrara, entonces que nos muestre los datos, system, y dejémoslo de esta manera, que nos muestre el primer dato. Vamos a ver cómo accedemos a ellos. Entonces, primero, y acá lo colocamos. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? Al arreglo J, pero tenemos que darle la posición, y la posición es la posición 0. La siguiente, cuando él hace el copiado del objeto de J con lo que retorna a digitar,
hace una copia, una fotocopia de ese objeto con las posiciones y todo. Entonces acá vamos a escribir segundo, bueno, no soy muy hábil hablando y escribiendo al mismo tiempo, problema que tenemos los hombres. Entonces acá le damos un enlazar y le decimos que sea con 1. Bien, de esta manera entonces nos quedan, teóricamente nos va a mostrar en esta línea lo que nosotros introdujimos en otra función. Vamos a guardar, vamos a poner a funcionar, a ver qué tal. No nos ha generado ningún error y ya está comenzando a funcionar. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es digitar los números. Entonces digita el primer número, se nos fue a la función digitar, eso es perfecto. Entonces primer número 12, segundo número llamémoslo 14, y entonces nosotros ¿qué encontramos? Encontramos que nos está mostrando los números, mire, acá aparecen primero, segundo, o sea lo que acá nosotros le dijimos, esta después de hacer la función principal, entonces pide los números y los muestra. Ahí está, primero la posición 0 y segundo la posición 4, que fue lo que nosotros digitamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ganamos versatilidad en nuestro programa. ¿Por qué? Porque esta función la utilizamos para pedir datos. Él nos va a retornar los datos y esos datos entonces los vamos a utilizar en otra parte. ¿Listo? Entonces yo ya puedo, si quiero, ya puedo quitar esto. Vamos a quitar esta línea. Entonces esa es una de las características de los métodos. Los métodos nos pueden devolver datos. Entonces voy a dejarlo acá escrito porque eso es muy importante. Los métodos nos pueden devolver datos. Bien, ese era el caso 1. El caso 2, entonces, es sumarlos. Entonces tenemos que crear una función que los sume. Caso 2, entonces tendríamos que hacer una suma, sumar. Entonces acá mi función, note que ya aparece ahí en amarillo, en rojo, perdón. Aparece en rojo sumar porque nos está diciendo ese método no existe. Entonces tenemos que crearlo. Vamos a crearlo. Aquí cuando yo me enfrento a esto, public static, entonces si yo le escribo void, quiere decir que no voy a devolver nada y acá voy a crear mi método. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando yo voy a trabajar y voy a hacer, por ejemplo, entero suma, o sea, mi variable que va a encontrar la suma se tiene que hacer con los dos números que ya digité. ¿Dónde los digité? Acá en la función que llamamos digitar. Acá se digitan los números, acá se guardan en la variable j, se almacenan, pero si yo los voy a enviar a la variable suma, yo tengo que enviar los argumentos. Esa es otra cosa importante de los métodos. Entonces, la variable suma, yo puedo enviar los datos que voy a sumar. Por ejemplo, voy a enviar el j. Yo puedo enviar diferentes tipos de datos, pero para mostrar que yo puedo enviar más de un argumento o más de un valor, voy a hacerlo de esta manera. Envíeme del arreglo j la posición 0 y envíeme del arreglo j la posición 1. Note que acá ya me aparece en rojo porque me está diciendo que no encuentra que sea entero. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a definir, vamos aquí a ocultar cuando yo voy a definir acá mi método sumar, entonces tengo que crear una variable, llamémoslo x, y una variable y, que sean enteras. Al igual que en el caso anterior del digitar, donde el j era entero y el digitar era entero porque así lo definimos, aquí sucede lo mismo. Este valor,
en la posición 0 es un entero y este otro también. Entonces yo eso es lo que estoy diciendo acá. Captúreme el primer dato entero y llámelo X. Captúreme el segundo dato y llámelo Y. Yo ya aquí estoy haciendo la definición. Entonces este dato se transporta automáticamente acá dentro de esta función y se va a llamar X. Y lo mismo sucede con este otro dato. Este dato que sale acá se va a transportar automáticamente a esta función sumar y se va a convertir en el dato Y. Entonces, si yo hago acá mi suma va a ser igual a, entonces en este caso, X más Y, y le vamos a decir que nos lo muestre. Entonces, pero que eso system, vamos a hacerlo acá, y nos va a mostrar la suma es 2 puntos, entonces punto y coma, y nos va a mostrar más aún. Si quiere podemos, aquí dejámoslo suma, que es la variable. Entonces vamos a cambiarle la estructura para que se vea distinto, para que ustedes vean cómo se manejan las variables ahí, cómo viajan las variables dentro de los métodos. ¿Qué tengo que hacer? Que aparezca el valor de X, bueno, entonces coloquemos acá un espacio, el valor de X. Luego del valor de X, entonces que aparezca el signo más impreso por pantalla, o sea este. Entonces el valor de Y, ahora el signo igual, entonces este signo que nos aparezca ahí. A ver, aquí nos está apareciendo algo raro, dice que está esperando algo. Bien, entonces ahí nos queda para que nos muestre la suma. Mire, ahí está, ya está perfecto. Listo, tendríamos que ponerlo a funcionar a ver cómo nos responde. Vamos a guardar. Primero no hemos salido acá de este, entonces tengo que digitarle 6, por eso no tenía habilitado acá el botón de ponerlo a funcionar. Vamos entonces a correrlo. Entonces la primera opción es la de digitar los números. Cuando los digito, entonces 12 y 14. Ahora quiero sumarlos. O sea, esa es la opción 2. Veamos. Aquí aparece, mire. 12 más 14 igual 26. ¿Qué quiere decir? Que tomó los dos datos y los sumó. Entonces logramos entender un poquito esto, que esto es fundamental. Sucede que ya no utilizamos unas variables globales que se podían acceder por todo. Para ello utilizamos variables locales y jugamos con enviarlas y traerlas, ¿sí? Entonces creamos los datos, los vamos a almacenar, los que se digitan en esta función principal, en una variable entera, en un arreglo entero que llamamos J. Ese J estamos diciendo, en esta asignación estamos diciendo a J asígnele lo que devuelva la función digitar. Entonces vamos a digitar y en el momento que nosotros digitamos, ella pide los datos y hace el retorno del vector y lo almacena ahí. Luego, si yo quiero hacer una suma, esta suma entonces se almacena en, tengo que enviar unos valores, tengo que enviar los números que yo voy a sumar y esos números los coloco acá. Bien, la idea ahora entonces es continuar con el resto de la estructura de nuestra calculadora básica. Muchas gracias y hasta el próximo video.